Bienvenidos al estudio de hoy de la Palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de el ayuno. El ayuno. Es una práctica que ahora está de moda y vamos a estar tocando el ayuno desde el punto de vista de nuestra sociedad, desde el punto de vista popular, y también lo vamos a hablar a ver desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, que es lo que es más importante para nosotros. Así que ya mismito regresamos para comenzar con la clase. Vamos a escuchar una alabanza musical relacionada al ayuno que se titula El ayuno y la oración. Hermosa alabanza que nos ha regalado
un autor desconocido, no tenemos los derechos de autor de... Si eres intolerante a la lactosa, disfruta de tus comidas y bebidas favoritas hechas con leche. No tenemos el derecho de autor de la... Se nos quiso colar. Perdónenme que tenemos problemas técnicos. No tenemos los derechos de autor de esa hermosa alabanza sobre ayuno y oración, así que nos disculpan. Hoy ha sido un día de problemas técnicos. La computadora, se van a dar cuenta que no tenemos de momento, por el momento, la presentación en PowerPoint. Pues la computadora hoy llevamos más de 40 minutos tratando de que regrese a su condición normal y podamos subir la presentación, pero se ha negado. Pero de todas maneras, si ella decide finalmente subir, pues en algún momento la alcanzaremos, pero vamos a comenzar la clase pues porque este es un tema muy importante. Como vieron, la canción se titula Con ayuno y oración, que vamos a tener la victoria. Y se repite con ayuno y oración, con ayuno y oración, con ayuno y oración, porque estas son armas muy importantes que se le ha dado a los creyentes para poder tener la victoria. Sin embargo, pues el ayuno se ha convertido en algo más popular y un poquito tal vez se ha abandonado en la iglesia. La afirmación fundamental de la lección de hoy es: el ayuno es la práctica que da fortaleza a la vida espiritual. Da fortaleza a la vida espiritual. Uno se fortalece espiritualmente mediante el ayuno, la oración y el estudio de la palabra de Dios. El ayuno es una práctica muy, muy importante. El versículo para meditar se encuentra en Joel capítulo 1 y verso 14. Estoy leyendo en la versión Reina Valera, donde dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esto es lo que se llama una invitación a un ayuno nacional. Una invitación a un ayuno nacional. Es importante que el ayuno tiene una función primordial cuando se trata de asuntos de crisis. Por muchos años, la sociedad, especialmente la televisión, los medios de comunicación, de alguna manera ridiculizaron a los cristianos que ayunaban y que enseñaban el valor espiritual del ayuno, por ejemplo, como el hermano Gigi Ávila. O sea, así que se les tachó, se les ridiculizó como fundamentalistas. Sin embargo, después de todo esto, la ciencia, especialmente la medicina, la naturopatía, descubrió casi por error, porque fue casi por error que se descubrió que el ayuno tenía unas funciones terapéuticas. Casi por error el valor terapéutico del ayuno. Y ahora pues resulta que el ayuno está de moda. Y hay un énfasis marcado en la práctica del ayuno entre los artistas y miembros de la farándula para mejorar la salud, mejorar el físico, bajar de peso, ese tipo de cosas. Ahora el ayuno está de moda, especialmente lo que se conoce como el ayuno intermitente. Por años, la naturopatía ha promovido el ayuno para mejorar muchas condiciones de salud. Esto ha ayudado a enfatizar esta práctica en la comunidad, y por eso es que se habla tanto del ayuno y de los beneficios. Y se multiplican los libros, los estudios, las investigaciones, los artículos, etcétera, que tienen que ver con este tema. Por otro lado, cuando la sociedad abraza el ayuno con fines terapéuticos, tal parece que la iglesia lo relega a un segundo plano. Y como consecuencia se pierden sus beneficios espirituales, que son muchos, y de paso se pierden también los beneficios a la salud de los participantes.
Es importante que el ayuno, por lo menos el ayuno en el Antiguo Testamento, era para usarse en situaciones de crisis. Cuando el rey Josafat se vio amenazado por una coalición de Moab y Amón, proclamó ayuno, porque lo que venía contra ellos era un ejército inmenso. Humanamente hablando, era imposible derrotarlo. Sin embargo, el rey proclama ayuno, el pueblo se une al rey en el ayuno, y eso le ocasionó una victoria extraordinaria, que sin embargo no tuvieron que pelear. No tuvieron que pelear para nada. Dios lo que les dijo al final cuando Dios vio la actitud del pueblo, le dijo: esténse quietos y vean la liberación que yo voy a hacer. Estáos quedos, estar tranquilos, no se preocupen, este es un asunto que yo voy a resolver. Y Dios derrotó a la coalición de ejércitos enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo se humilló delante de Dios en oración y ayuno. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios no lo desprecia. Dios lo escucha. Hay ocasiones en que el ayuno incluso ha movido de tal manera a Dios que ha aplazado el juicio que tenía ya previsto contra una nación, y durante un tiempo particular lo ha atrasado. La iglesia, por lo tanto, debe volver a la práctica de las disciplinas espirituales, y ahí se incluyen el ayuno y la oración, y de ese modo alcanzará nuevas alturas espirituales. Es importante que entendamos que es un asunto de obediencia. El Señor declaró que, y lo hizo en respuesta a una pregunta capciosa: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los fariseos se jactaban de lo mucho que ayunaban. Y entonces la pregunta es: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ustedes que son tan espirituales, ¿por qué no ayunan? Y Jesús les contestó: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? O sea, Jesús está comparando, oigan bien, el ayuno con tener luto. Miren esto que importante. Entre tanto que el esposo está con ellos. Y entonces Jesús concluye: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Futuro indicativo activo. Entonces ayunarán. El Señor es el esposo que estaba con los discípulos durante su peregrinaje aquí en la tierra. Pero cuando Él se fue, era la obligación de los creyentes, de los discípulos, a los que Él enseñó. Era la ocasión y era la obligación de esos discípulos entonces ayunar. Así que la práctica del ayuno es esencial en la iglesia. Es esencial en la vida espiritual del creyente como individuo. Y es muy importante la ayuda espiritual, en la vida espiritual de la iglesia. Vamos a ver ahora, vamos a dar un recorrido primero por el ayuno popular, luego el ayuno bíblico, y luego vamos a concluir con el ayuno del Señor para hoy, el ayuno bíblico para hoy. Primero vamos a ver los tipos de ayuno. Antes de entrar en los tipos de ver los tipos de ayuno, es importante esta advertencia que voy a hacer. Se recomienda con un profesional de la salud o su médico de cabecera antes de entrar a un proceso de ayuno, del tipo que sea. Y recuerden, a los que me están viendo y los que me están escuchando, vamos a estar hablando ahora del ayuno popular, o sea, el ayuno que hace la sociedad. Esto nos va a servir para ver los diferentes tipos de ayuno, y vamos a ver que en la Biblia aparecen algunos de esos tipos de ayuno. Así que vamos a verlo. Primero vamos a comenzar con el ayuno largo. Ese es un ayuno que va desde una semana hasta más de un mes.
y que debe estar acompañado de consumir líquidos como agua natural o infusiones, y consiste en eliminar todo tipo de alimentos calóricos sólidos. Ese es un ayuno radical, un ayuno bien radical, porque se trata de no comer nada sólido desde una semana hasta un mes y hasta más de un mes. Luego viene el ayuno que es más popular en este tiempo, que es el ayuno intermitente. Este ayuno tiene unas cuantas variedades. Por ejemplo, hay un ayuno que se llama el 12-12, donde la persona tiene 12 horas para comer y 12 horas para estar en ayuno. Una alternativa que hacen muchos para este ayuno 12-12, 12 son las horas que van a estar en ayuno y 12 que van a estar comiendo. Una alternativa que usan muchos es desayunar a las 8 de la mañana y luego no comer nada hasta las 8 de la noche. A esa hora comen una comida sensible y luego se preparan para el descanso, y al otro día vuelven y hacen lo mismo. Ayuno 12-12. Pero también puede ser de 6 a 6 o puede ser de 7 a 7. El que les mencioné es de 8 de la mañana a 8 de la noche. También hay ayunos intermitentes más radicales, pero mucho más radicales. El ayuno 16-8. La persona ayuna 16 horas. La persona ayuna 16 horas y luego tiene 8 horas para comer sus comidas. O sea, al principio de las 8 horas desayuna, si es que termina en el desayuno, pero si no tiene una comida ahí, a las 4 horas tiene otra comida y a las 8 horas tiene otra comida y luego entra el periodo de 16 horas sin comer. Ese es un ayuno más fuertecito. Pero hay uno incluso más radical todavía, que es el ayuno 24. En este ayuno la persona está sin comer 20 horas y luego tiene 4 horas para hacer una o dos comidas sensibles. Importante que en ninguno de estos ayunos se recomienda darse un atracón en las 8 horas disponibles, o en las 12 o en las 4 muchísimo menos. No, se trata de comer alguna comida sensible, y este tipo de ayuno se usa para detox del cuerpo y también se usa para perder peso. Algunos ayunos intermitentes tienen origen religioso. Por ejemplo, el Ramadán. El famoso ayuno del Ramadán musulmán es un tipo de ayuno intermitente. Quienes lo practican lo realizan desde el alba hasta la puesta del sol. Así que es un ayuno aproximadamente 12-12. Desde que sale el sol en la mañana hasta que el sol se pone, ese es el momento de ayuno, y luego pues pasan a comer y luego van a descansar. Pero también, porque es importante que entendamos que todas las religiones monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, todas las religiones que son monoteístas tienen alguna forma de ayuno, algún sistema de ayuno. Por ejemplo, para los judíos el ayuno más importante era el ayuno del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, que se celebra aproximadamente el día 10 del mes 7 del calendario judío, el mes Tishri. Y ese ayuno dura 25 horas. Comienza al atardecer, cuando se pone el sol del día 9, y se termina 1 hora después del atardecer del día 10, intermitente de días alternados, o sea, el ayuno 24-24, 24 horas sin comer, 24 horas de comer normalmente, y luego se repite. También lo hay 48-24, 2 días sin comer y un día de comer normalmente. Se ayuna un día sí y uno no. También puede ser 2 días de ayuno y uno seguido para comer. Muchos prefieren comenzar este tipo de ayuno luego del almuerzo y no probar bocado. Estoy hablando especialmente del 24-24, no probar
bocado hasta el almuerzo del día siguiente. Hay también lo que se conoce como ayunos periódicos, que son los que se hacen, por ejemplo, una vez a la semana, una vez al mes, puede ser cada domingo, también puede ser cada domingo, cada miércoles. El día que se escoge, el asunto es que se hace repetitivamente durante la semana o durante el mes. También puede ser, por ejemplo, la Santa Convocación, que se hace cada primer domingo del mes en nuestras iglesias de Dios Pentecostal MI, que ese es un ayuno periódico, una vez al mes, toda la iglesia está en ayuno. Y también hay ayunos que son de ayunos de consumir cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, ayuno de zumos o ayuno de jugos naturales. Las calorías se ingieren por medio de líquidos, como zumos naturales. También se añade mucha agua, lo que facilita la digestión enormemente. Y lo que hace eso es que le da descanso al sistema digestivo y al cuerpo, porque no tiene que estar luchando, por ejemplo, con las proteínas para poderlas digerir por muchas horas. Sencillamente el jugo entra al sistema, el sistema dispone de él fácilmente y luego pues el sistema está en descanso. Si ustedes han escuchado el famoso ayuno sustentado de papas y zanahorias, sigue básicamente el mismo principio, que las papas y las zanahorias son unos alimentos que son fácilmente digeribles por el sistema y por lo tanto el sistema va a estar mucho tiempo descansando, así que sigue más o menos el mismo tipo de idea. Ahora, algunos profesionales han establecido que algunas personas no deben ayunar. Recuerden, estamos hablando del ayuno popular. El ayuno popular. Algunos profesionales creen que personas con ciertas condiciones no deben, de ciertas condiciones o ciertos estados, no deben entrar a un proceso de ayuno. Algunos de estas condiciones o estados son las siguientes. Por ejemplo, si la persona padece de trastornos alimentarios, entre esos se puede incluir la anorexia nerviosa. Pues esa persona, algunos profesionales recomiendan que no ayune. Si la persona tiene hipertiroidismo, tiene un problema con la tiroides que está demasiado activa y que está descontrolado y no se ha podido controlar, pues esa persona se recomienda que no entre en procesos de ayunos. Si la persona obviamente tiene problemas de demencia, que no está capacitado para saber qué es lo que está haciendo ni por qué, pues tampoco se recomienda. Si la persona también tiene insuficiencia renal, o sea, del hígado o de los riñones, avanzada, insuficiencia renal o hepática avanzada, tampoco esa persona debiera ayunar. Si la mujer está embarazada, porque obviamente si la mujer entra en un proceso de ayuno, su bebé, que está en crecimiento, también entra en el mismo proceso de ayuno. Importante, si la mujer está lactando exclusivamente, no le está dando otro tipo de alimento a su bebé, tampoco debe ayunar. Claro, si la mujer le está dando otro tipo de alimentos a su bebé, viandas o lo que sea, molidas, de estos alimentos molidos, pues entonces sí la persona podría ayunar. Si la persona padece de anemia, o si tiene bajo peso, o si tiene problemas con la tensión, la tensión es muy bajita. Si es muy bajita, lo que llaman hipotensión, tampoco debiera ayunar. Y si tiene enfermedades infecciosas y está tomando antibióticos, pues naturalmente esa persona, como no puede dejar los antibióticos, no debiera ayunar. Y también el ayuno podría ser un problema para los pacientes que padecen de migraña crónica, porque el ayuno al inicio, especialmente los ayunos más largos, dan mucho dolor de cabeza. Eso no quiere decir que no pueda hacerlo, sino que el sacrificio va a ser mucho más fuerte. Ahora, vamos a ver entonces los beneficios para la salud. Importante, si usted está en un proceso de ayuno,
y bebe agua, que tiene que beber, qué sé yo, porque se levanta temprano y tiene que beberse una pastilla, eso no significa que eso rompió el ayuno. Tranquilo, el Señor no se ofende, el Señor entiende. ¿Ok? Algunos beneficios que tiene el ayuno para la salud. La medicina y especialmente la naturopatía le encuentran cada día, por medio de las investigaciones, beneficios adicionales al ayuno para la salud. Entre estos se van a destacar los siguientes. Las personas que ayunan tienen una menor tasa de enfermedades coronarias. Una menor tasa de enfermedades coronarias. Esto es muy importante. Parece que la computadora quiere subir. La persona que ayuna se le reduce la presión sanguínea. Por eso es que no se recomienda el ayuno para las personas que padecen de hipotensión, que tienen normalmente una tensión, una presión sanguínea muy bajita, hipotensión. Así que el ayuno hace que se reduzca la presión sanguínea. El ayuno puede ocasionar pérdida de grasa y pérdida de peso. El ayuno mejora la capacidad para tolerar el estrés. En una sociedad tan contaminada y tan afectada por el estrés como la que vivimos, el ayuno mejora la capacidad para tolerar esas situaciones de estrés. El ayuno también puede ocasionar una posible reducción, en los niveles de lípidos, especialmente los triglicéridos. El doctor el famoso naturópata, el doctor Norman González Chacón, tiene una página sobre el ayuno sustentado, que él ahí habla sobre los beneficios del ayuno. Algunas personas incluso, incluyéndolo a él, han reclamado que el ayuno es bueno para tratar el cáncer. De hecho, se cree que los beneficios del ayuno se descubrieron por un descuido cuando en un experimento de unas ratas de laboratorio que tenían unas enfermedades, incluyendo el cáncer, por un error alguien olvidó dejar abierta la ventanita que le permitía a estas ratas acceder a sus alimentos, y cuando regresan el lunes se dan cuenta de eso y empiezan a hacerle pruebas a las ratas para ver qué podía haber estado sucediendo, y resulta que muchas de las ratas se habían curado de la enfermedad que tenían. Ahora, vamos a hablar del ayuno en la Biblia. Me van a ver trabajando en la computadora, porque si logro que veamos la presentación en PowerPoint, pues se va a hacer mucho más fácil. Y además yo soy de los que cree que lo que tú ves se queda más fácil, mucho mejor que lo que tú oyes solamente. De lo que oyes se queda una porción bastante pequeña, pero cuando tú lo oyes y lo ves, se queda una porción sustancialmente mucho más alta. Así que estamos tratando de ver si esto funciona. Ahora, vamos a ver el ayuno en la Biblia. En la Biblia también hay lo que se conoce como un ayuno total. Normalmente estos ayunos totales, que son sin comida ni bebida. Pero esto es normalmente, ¿ok? Solamente estos ayunos son sin comida y sin bebida. Normalmente son ayunos cuando se está en la presencia del Señor. Estoy hablando de ayuno en la Biblia. Ayuno en la Biblia. Por ejemplo, Moisés habló con Dios y recibió las tablas de la ley. Cuando Moisés habló con Dios y recibió las tablas de la ley, Moisés estuvo 40 días sin comer ni beber. Si uno dice eso acá en la ciencia te va a decir que eso no es posible, que tú podrías estar muchos días sin comer
pero sin beber es imposible esa cantidad de días. Por eso el ayuno, los ayunos prolongados se recomiendan con agua y con líquidos, con mucha agua y con líquidos. Pero sin embargo, Moisés estuvo en el monte recibiendo de Dios las tablas de la ley y preparando todo. Estuvo 40 días sin comer ni beber nada. Sin comer ni beber nada. Permítanme buscar por aquí a ver si aparece la presentación. Otro personaje bíblico muy famoso que ayunó y entiendo que básicamente en las mismas circunstancias que Moisés fue el apóstol Pablo. Luego del encuentro con Jesús en el camino de Damasco, Pablo ayunó 3 días y dice que ni comió ni bebió. La diferencia es grande. Fueron 3 días, ni comió ni bebió. Moisés estuvo 40 días en el monte. Permítanme un momentito, a ver si logro subir la presentación. Ya mismito volvemos a la clase, denme un momentito. Ya mismito estamos por aquí. Ok, creo que va a subir la presentación, así que necesito que me ayude aquí el cuerpo técnico, me ayude con el televisor para ver la presentación. Ya mismito estamos otra vez y seguimos con la clase. Ok, estamos ahora donde queríamos estar. Ya vimos el caso de Moisés y estamos viendo el caso de Pablo. Cuando Pablo se encontró con el Señor en el camino de Damasco y se cayó de su cabalgadura y escuchó la voz del Señor, algo que tiene que haberlo dejado a él, porque ese personaje estaba muerto. Jesús estaba muerto. Para los efectos de Pablo, Jesús estaba muerto. Y de momento se encuentra de que una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que era tan jaquetón y estaba de tejorista en ese tiempo, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y escuchar de esa voz que le está hablando, que se le encontró en el camino, que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso es un choque brutal en la vida de Pablo. Pablo se dirige en esa dirección a meter presos a cristianos, a perseguir ese camino, porque ese camino era falso, porque ese Jesús estaba muerto. Y ahora resulta que ese Jesús que estaba muerto se le aparece en el camino de Damasco y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da la sentencia: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto es un shock para todo lo que Pablo creía. Así que dice la Escritura en Hechos 9, 3 al 9, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren qué cambio. El hombre que iba a perseguir ese camino ahora está dispuesto a escuchar lo que le dice el líder de ese camino y a hacer lo que él diga. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. O sea, el Señor le dio ¿qué? Un tiempo para que él pensara bien las cosas.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué hacía Pablo en ese tiempo? Pablo estaba tratando de digerir la experiencia que había tenido con el Señor. Ahora resulta que el camino que yo perseguía, que el camino que yo perseguía es el camino correcto. ¿Cómo es esto? Lo que significa que yo tengo que reaprender, desaprender y aprender todo de nuevo. Todo lo que se me enseñó me va a servir de base, pero tengo que verlo con lentes nuevos. También en la Biblia habla de un ayuno parcial, que es abstención de algunos alimentos por un periodo, con la ingestión de líquidos, especialmente el agua. El libro de Daniel presenta 2 ayunos parciales. 2 ayunos parciales. Los jóvenes hebreos ayunaron 10 días. Para demostrarle, los jóvenes hebreos ayunaron 10 días, para demostrarle al eunuco que con la comida que ellos iban a comer, que no era la comida que les había ordenado el rey, iban a estar más sanos, más alertas, más preparados que los otros jóvenes que iban a comer de la comida del rey. Así que Daniel le rogó al jefe de los eunucos y le dijo: te ruego que hagas la prueba con tu siervo. Daniel 1, 12 al 15. Por 10 días y nos deja legumbres a comer y agua a beber. Ni carnes ni vinos, nada de la mesa del rey. Compara luego nuestros rostros, miren qué reto, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según tú veas. Tú tomas la decisión, nosotros no te vamos a decir qué hacer. Y el eunuco consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, dice la Biblia. Y al cabo de los 10 días, miren el resultado, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Este ayuno parcial hizo diferencia entre un grupo y el otro grupo. Daniel, y este es el más famoso ayuno que se conoce. Si usted pone la palabra ayuno para hacer un search en internet, van a aparecer como 1000 imágenes que dicen el ayuno de Daniel. 21 días. Porque la Biblia dice que Daniel estuvo en ayuno por 21 días. Dice Daniel 10, 2 al 3. En aquellos días Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No comió nada dulce, no comió carne, no bebió vino, solamente bebió agua y comió legumbres, comió vegetales, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Durante este ayuno parcial normalmente se consumen infusiones, agua en grandes cantidades y algunas legumbres y frutas. Tampoco es para un atracón de ñame. No es esa la idea de un ayuno parcial. Pero sabemos que ese ayuno lo hay en la Biblia y es un ayuno que se practica. Hay un pastor de apellido Jensen, que este pastor pues ha hecho prácticamente un ministerio del ayuno de 21 días de Daniel. De hecho, tiene un libro que creo que se titula El ayuno de Daniel. Hay ayunos de un día también en la Biblia, o sea, 24 horas. En la Torá había un día de ayuno que era el día 10 del mes 7 y aparece en Levítico capítulo 23 y verso 7 y también en el capítulo 16 verso 29. Voy a leer el capítulo 23 y verso 27 de Levíticos, que dice: a los 10 días de este mes séptimo
Será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La expresión esa de afligiréis vuestras almas señala a un ayuno. O sea que el ayuno no era para momentos de fiesta. El ayuno era para momentos ¿qué? De crisis, para situaciones difíciles. Será por eso que Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a los fariseos, que ellos no pueden estar ahora de ayuno, no pueden estar afligidos, no pueden estar de luto, porque ellos están ¿qué? De fiesta, porque yo estoy aquí. Pero cuando yo me vaya, ellos van a ayunar. Lo que significa que cuando Él se fuera, los momentos iban a ser difíciles. Este ayuno comenzaba el día 9 a las 6 aproximadamente de la tarde y terminaba el día 10 aproximadamente a las 7 de la noche. Este era un ayuno de un día, en realidad 25 horas. Era un día de 25 horas. También hay ayuno con agua. Algunos eruditos creen que el ayuno de Jesús en el desierto, antes de la tentación de Satanás, fue un ayuno con agua. Porque la Biblia dice que lo que tuvo fue hambre, y no dice que tuvo sed después de 40 días. Después de haber ayunado, dice Mateo 4:2, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y normalmente el cuerpo estaría pidiendo más agua que comida en un ayuno como ese. Pero eso es lo que dicen los eruditos. También está lo que se conoce como un ayuno congregacional o nacional, que es un llamado para todo el pueblo o toda la comunidad al ayuno. Es el ayuno, por ejemplo, al que llama Joel en Joel capítulo 2, versos 12 al 18. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Observen la relación bien cercana siempre entre el ayuno, el lloro y el lamento, el afligir el alma. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no se complace en castigar. ¿Quién sabe? Miren la expresión. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y hago un paréntesis aquí. Miren la situación de crisis tan grande que estaba experimentando el pueblo de Dios. Porque es claro que cuando Jesús dijo que si la gente está de boda, pues no pueden estar de luto, no pueden estar en ayuno. Pero ahora el llamado es incluso a los recién casados. Salga de su cámara el novio y su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Es un llamado de la nación completa, en ayuno, pidiendo a Dios perdón, humillándose, porque otra vez un corazón contrito y humillado no va a ser despreciado por el Señor. Y miren lo que dice el verso 18. Y Jehová, solícito, anhelando a su pueblo, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Si el pueblo se humilla, Dios perdona y las cosas pueden cambiar. La reina Esther es otro caso de ayuno comunitario, ayuno nacional. Le pidió a su tío que convocara al pueblo al ayuno.
Miren, esto es importante, porque este fue un pueblo que no regresó del exilio. Este fue un pueblo que decidió quedarse en la nación a la que habían sido llevados cautivos. Allí habían hecho su familia, tenían trabajo, tenían negocios, habían prosperado, porque eso fue lo que les dijo Jeremías que hicieran. Que siguieran como las costumbres, no las costumbres necesariamente religiosas, sino que hicieran como hacía el pueblo al que iban a ser llevados cautivos. Sin embargo, ese pueblo que no regresó todavía era ¿qué? Objeto del amor de Dios. Cuando la reina Esther pide que se ayune, ella usa una expresión bien importante, porque ella no podía entrar delante del rey si no era llamada. Cuando el rey estaba en su trono, nadie se le podía acercar a menos que hubiera sido llamado por el rey, inclusive a su esposa. Pero el ayuno puede hacer que seamos librados incluso de la sentencia de muerte que ya ha sido decretada. Esther le dice a su tío, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La famosa resolución de Esther. Efectos del ayuno. El ayuno puede detener o aplazar el juicio de Dios. El ayuno puede detener o aplazar el juicio de Dios. Si ven ahí en la presentación dice Acab y al lado dice 2 de Corintios. Es obviamente un error. Eso es Primera de Reyes capítulo 21 y verso 25. Acab, un rey malo, porque Acab era un rey malo. Malo en serio. Miren, dice la Biblia sobre Acab: a la verdad ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Bueno, le están echando un poquito ahí, le están arrimando la bracita a la sardina a Jezabel, pero la verdad es que él tenía la responsabilidad, él era el rey. Dice la Biblia que se comportó de manera abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, de lo mal que estaba su reputación en el cielo, de lo malo que había sido, y todo era cierto, dice la Biblia que Acab rasgó sus vestidos, que era ¿qué? Un símbolo. Era una expresión contundente de arrepentimiento y de humillación. Rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, se vistió de ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas, no se las quitó ni para dormir, y anduvo humillado. Todo el mundo estaba asombrado. El rey súper arrogante, que había violado cuanto mandamiento hay, ahora estaba delante de Dios en una completa humillación. Y entonces llegó palabra de Jehová a Elías y le dijo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí no traeré el mal mientras él viva. En tiempo de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y en otro caso que tenemos claro es el del pueblo de Esther, que ayunó también, y el juicio que estaba contra ellos se detuvo. Esdras pidió dirección y protección para su viaje. Cuando él iba a hacer un viaje importante, pidió a Dios dirección y protección. Dice Esdras 8, 21 al 23: allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de él un buen viaje para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Así que ese es uno de los efectos. Otro de los efectos importantes del ayuno es poder entender la voluntad de Dios. Pablo, después del encuentro en el camino de Damasco, estuvo 3 días en ayuno
tratando de entender, orando y tratando de entender qué era lo que había sucedido. ¿Cómo es posible que él hubiera estado persiguiendo? ¿Cómo es posible que él hubiera estado persiguiendo a aquel que se le presentó en el camino? ¿Cómo él iba a interpretar entonces ahora todo lo que le habían enseñado? Todo lo que le había enseñado Gamaliel. ¿Cómo él iba a interpretar todo eso? Así que luego de esos 3 días Pablo estaba listo. Estaba tan listo que sin esperar, sin encomendarse a nadie, se tiró a predicar. Y por poco lo matan. En otra ocasión el pueblo ayunó y fue librado de los filisteos. Eso se encuentra en 1 de Samuel capítulo 7 versos 5 al 14. Ante un enemigo tan grande, ante una situación donde no parece haber salida, las armas del ayuno y la oración son muy poderosas, muy poderosas. Samuel pidió al pueblo que ayunara. 1 de Samuel 7, 5 al 14. Le pidió al pueblo que ayunara. Se reunieron en Mizpa, derramaron agua, ayunaron aquel día y se humillaron y pidieron perdón. Le dijeron al Señor: contra ti hemos pecado. Cuando supieron los hijos de Israel que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y los hijos de Israel se llenaron de temor. Y le pidieron a Samuel: no dejes de clamar. Y el resultado fue una gran victoria. El ayuno también tiene efectos muy importantes en la consagración y para escuchar la voz de Dios en asuntos ministeriales. La iglesia estaba en oración cuando el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo. Estando ellos en ayuno, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo tengo para ellos. Hechos capítulo 13, versos 2 al 3. Y luego de 3 días en ayuno, Pablo recibió la vista. El ayuno bíblico. El ayuno bíblico implica la abstención de alimentos para alcanzar propósitos espirituales y por lo tanto se debe hacer por los motivos correctos. Debe tener un propósito definido. ¿Cuál es el propósito por el que ayunamos? Consagración, santificación. Es por intercesión. Estamos orando por alguien que está en una necesidad y esa persona no se encuentra como en la condición de orar por ellos mismos porque está, qué sé yo, encamado por lo que sea, no puede estar en ayuno. Pues a lo mejor entonces nosotros podemos interceder por ellos y para eso estamos ayunando. Pero también puede ser para guianza en asuntos personales. Puede ser en asuntos familiares, en situaciones difíciles con los hijos, en asuntos ministeriales, en asuntos laborales, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que debemos tener un motivo para el ayuno. Debemos tener un motivo para el ayuno. Miren, el ayuno bíblico, sea total o parcial. Perdónenme un momentito. El ayuno bíblico, sea total o parcial, implica, ya saben, abstenerse de alimentos. Aunque el resultado pueda ser mejor salud, su propósito primordial es el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Jesús dijo claramente que una vez que Él se fuera, los creyentes ayunarían, Mateo 9:15. Por lo tanto, excepto por algunos problemas de salud que puedan tener algunos, todos los cristianos están llamados a ayunar. Todos los cristianos están llamados a ayunar. Pero oigan bien, no nos prestemos a engaño. El ayuno que no está respaldado por una vida consecuente podría no tener los efectos esperados. El ayuno tiene que estar respaldado por una vida consecuente para que tenga el efecto óptimo, por así decirlo. Porque ya ustedes saben que hace un momentito les hablamos de Acab, que fue el peor rey, uno de los peores reyes que tuvo Israel. Sin embargo, se humilló y Dios reconoció su humillación porque su humillación fue de corazón. Ahora,
En Jeremías capítulo 14, versos 10 al 12, Dios hace una advertencia. Dios le hace una advertencia a su pueblo. Dice Jehová: se deleitaron en vagar y no dieron descanso a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová, dice Jeremías, no ruegues por el bien de este pueblo. Miren, le dice al profeta, no ruegues por ellos. Y entonces remacha diciendo, cuando ayunen yo no escucharé su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Llega un momento en que el ayuno no va a funcionar. Hoy en este mundo moderno y posmoderno, la sociedad ha abrazado el ayuno por motivos terapéuticos y ha menospreciado el ayuno por motivos escriturales y espirituales. Hoy es más necesario que nunca volver como iglesia a las disciplinas espirituales que practicaba Jesús. Ayuno, oración, soledad, contemplación, silencio. Hay demasiado ruido a nuestro alrededor y necesitamos sacar espacio para que haya silencio. Eso hacía Jesús. Se retiraba a solas, oraba, estaba ¿qué? En soledad y estaba en silencio y ayunaba. Una batalla espiritual se libra hoy en los aires y se requiere de los creyentes pelear la buena batalla en ayuno y oración. Yo reto a los que nos están escuchando. No importa el partido político del que tú seas. No importa cuál sea tu ideal. Estoy hablando a los que están escuchando en Puerto Rico, no necesariamente a otros países, aunque tal vez aplique. Mi hermano, ¿por qué nosotros no podemos orar y ayunar para que los políticos cometan errores y nosotros podamos saber quiénes son verdaderamente y podamos descartarlos en las elecciones? Lo que sucede es que en este país nuestro, pues algunos son más, primero son de su partido y luego son cristianos. Pero nosotros debiéramos hacer esa oración sin ningún temor. Que salga todo lo que tenga que salir. Que cometan todos los errores que tengan que cometer. De manera que los podamos ver como realmente son. No como ellos quieren que nosotros los veamos. Que Dios saque todo a la luz. Y nosotros podamos tomar una decisión realmente informada. Debemos pelear la buena batalla de la fe en ayuno y oración. La Biblia dice que Pablo en sus luchas ministeriales ayunó muchas veces. Dice Pablo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esa era la vida del apóstol Pablo. Esa era su lucha siempre. Y en estos tiempos, cuando los aires de persecución soplan contra la iglesia, el ayuno y la oración serán las armas de batalla que permitirán a los creyentes obtener la victoria y permanecer siendo fieles, incluso frente a la posibilidad de perder la vida. Esas son las armas que nos van a dar la fuerza, el ayuno y la oración. Y si usted no lo ha notado, déjeme dejárselo claro. Los aires de persecución están soplando en todas direcciones contra la iglesia. Están soplando en todas direcciones. No nos prestemos a engaño. No nos prestemos a engaño. Necesitamos retomar las disciplinas espirituales para hacer frente a lo que venga. A lo que venga. Y por si acaso no debemos olvidar que esta es la vida actual de 250 millones de creyentes en la iglesia perseguida. Lo que nosotros hoy no estamos padeciendo es su vida normal. Es como ellos viven. Viven cada día, cada minuto, cada hora en la presencia del Señor, porque ese puede ser el último minuto, la última hora, el último día que estén aquí en este plano terrenal.
Así que ellos están ¿qué? Dando la buena batalla. Y cuando nos toque a nosotros, las armas espirituales del ayuno y la oración y las disciplinas espirituales nos van a ayudar a permanecer siendo fieles, inclusive si nos tocara dar la vida por la causa del Evangelio. Bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde. Ha sido un verdadero honor compartir contigo en esta mañana. Nos dio problemas la computadora, pero al final pues se dio por vencida y le ganamos la pelea. No olvidemos, las herramientas para obtener la victoria son la palabra viva, las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras nos dicen cómo tenemos que vivir. Ese es nuestro manual, nuestro manual de conducta, cómo tenemos que vivir, cómo debemos vivir como cristianos. Luego, el Señor no nos ha dejado solos y nos ha dado su Espíritu, ¿para qué? Para que podamos, ¿qué? Hacer lo que dice la palabra y vivir en victoria. Y también se nos han dado las armas espirituales de la oración y el ayuno para fortalecer nuestra vida espiritual y prepararnos para el momento difícil y para enfrentar las crisis más grandes a las que podamos enfrentarnos. Así que vamos a orar ahora y vamos a terminar con nuestra clase, que producción me dice que tiene algo que... Así que permítanme verlo un momentito. Sí, tenemos la oración que hacemos normalmente por los afectados por el paso de la tormenta Laura, orando por los enfermos de COVID y por los que están en la primera línea de batalla, orar para que los ciudadanos sean responsables, para que nosotros seamos responsables en seguir las medidas de seguridad para que esos números comiencen a bajar. Tenemos una situación muy seria en Puerto Rico con el COVID en estos momentos. También oramos por las familias del sur, que allí no deja de temblar, los que están afectados de muchas condiciones de salud, y también por las almas que sean alcanzadas en lo poco que falta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el Señor está a las puertas. Parece que todo se ha juntado para gritarnos que el Señor está a las puertas. Y en lo que eso sucede, nos toca hacer nuestra labor. Tenemos que hacer nuestro trabajo en tanto que el día dura, porque va a llegar la noche cuando no se puede. Así que oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, por aquellos que han escuchado y que han visto esta presentación. Permite, Señor, que esta presentación pueda ser de bendición a cada uno, Señor, y pueda ser compartida de manera que otros también puedan ser bendecidos, Señor. Mira, Padre amado, los afectados por la tormenta que nos afectó ayer y que a lo mejor a nosotros no nos sucedió nada, pero a otras personas sí fueron afectadas. Ten misericordia de ellos, dale fortaleza, Padre amado, Dios mío, que puedan ser ayudados y socorridos, sea por las iglesias, por las organizaciones comunitarias, por el gobierno, Señor, que puedan ser ayudados. Señor, mira los pacientes de COVID que se están multiplicando en nuestro país. Lamentablemente, los más que se están contagiando son los menos que se están muriendo, Señor. Los jóvenes se están contagiándose en grandes cantidades, pero ellos superan sin mucha dificultad la enfermedad. Pero entonces ellos contagian a sus mayores, a sus ancianos, y estos ya no tienen tantas oportunidades y están muriendo en grandes cantidades. Ayúdanos a ser responsables, Señor, a ser responsables, Padre amado, con nuestra vida y amar, Señor, y a cuidar la vida de nuestro prójimo, del que está al lado nuestro, Señor. Que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por los médicos, enfermeras, emergenciólogos, todos los que están en la primera línea de batalla. Dale fuerza, Señor, ayúdalos, sosténlos, muéstrales tu presencia, muéstrales, Señor, tu gracia, que ellos sientan la fuerza tuya, Padre amado, en sus vidas, Padre amado, para ayudar, Señor, a aquellos que se encuentran enfermos. Salva, Padre amado, a aquellos que no te conocen, Señor, y si alguno te recibe hoy, recíbelo, Padre amado, Dios mío, y escribe su nombre en el libro de la vida, Padre mío.
Si alguno regresa a casa, Señor, porque estaba descarriado, que como el pródigo, Padre amado, abrázalo, Señor. El padre del pródigo corrió y lo abrazó. Abrázalo, Señor, y que nunca vuelva atrás, Padre mío. Señor, sana toda enfermedad y toda dolencia, Padre amado. Fortalece a tu pueblo, Señor, para este momento difícil que nos ha tocado, Padre mío. Y ayúdanos a ser sabios, Señor, entendidos y conocer los tiempos, Padre amado, que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado, Padre amado. Y te damos gracias, Padre, creyendo. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla y escribir algún comentario. Les compartiremos, probablemente en la próxima clase, le estaremos compartiendo algunos de los libros. O en algunos de los comentarios le podemos hablar. Cuando nos escriban en Facebook le podemos contestar también y le podemos ahí dar los nombres y la bibliografía sobre los libros de ayuno que es necesario. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla, escribir algún comentario, ahí te podemos contestar, y los invitamos al estudio de la próxima semana. Si no tienes que salir de tu casa, quédate en casa. Si sales, sal bien protegido. Cuídate a ti y cuida a los tuyos. Así que nos vemos la próxima semana con el favor de Dios, si el Señor no ha venido antes, porque estamos esperando su venida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.